¿El Gear 5 rompió el internet igual como lo hizo Goku vs Jiren? Antes de comenzar quiero aclarar que este no es un video para tirarle caca a alguno de los dos fandoms. Los que han seguido mis videos saben que mi aprecio por Dragon Ball termina en el Z y que mi expertise en One Piece se limita hasta en este momento al arco de Marineford. Por lo que me siento con el juicio de analizar este fenómeno de internet que tiene la misma importancia que decidir qué sabor de chetos voy a comer cuando entra en Netflix. Porque admitámoslo, no ganamos nada con burlarnos de uno u otro fandom. Primero que nada es importante dejar en claro una cosa. ¿Qué chingados significa romper la internet? Cuando hay un personaje que impacta en las masas a tal grado de crear fanáticos a su alrededor, como lo son personajes en la vida real como Germán o ficticios en el caso de Goku, hay una expectativa sobre aquello que harán o qué dirán o cómo actuarán. Cuando hablamos de romper la internet, el nivel de audiencia importa, e importa un chingo. De hecho, esta es la primera variable que hay que tomar en cuenta para determinar si algún evento lo hizo o no. Sin embargo, esta no es la única variable. Para aquellos que forman parte del fandom de Shumatsu no Valkyrie, algo que rompió el internet dentro de ese mismo nicho fue la batalla entre Adán y Zeus, dos de las figuras más representativas y conocidas del folclore occidental. Ahora bien, hasta aquí podríamos decir que el Gear 5 de Luffy rompió el internet. En definitiva, y para la sorpresa de nadie, no lo logró. Puede que esta sea una respuesta muy obvia y hasta incluso muy idiota como para hacerle un video, pero las variables que integran todo esto dan como conclusión solo una respuesta. One Piece no rompió el internet solo por no ser tan conocido como Dragon Ball, y detrás de esto hay otras cosas a tomar en consideración. Ya que si bien es cierto que los protagonistas comparten algunos rasgos, el contexto que los rodea tanto narrativamente como socialmente no es el mismo. Empecemos por los años de emisión. Mientras que Dragon Ball conquistó la audiencia mexicana alrededor del año de 1993, One Piece apareció apenas en el 2006 y en el 2012. Esto significa que Dragon Ball tuvo mucho más tiempo que otras obras para crear y dictaminar un arquetipo de héroe oriental en Occidente, cosa que no está mal, ya que incluso esta obra fue tomada como referencia por Oda para crear la suya en Japón. No obstante, mientras Dragon Ball se centraba en batallas ganadas por un protagonista en principio mega roto, One Piece nos daba un personaje que necesita de otros para ganar sus propias batallas en un mundo donde hay una diversidad de habilidades que muchas veces superan a los que tienen el propio protagonista y su equipo. En pocas palabras, el simplismo, el tiempo y los madrazos fueron aquello que popularizaron a Dragon Ball. Pero ya indagaremos un poco más en esto más adelante, porque como ya he dicho en reiteradas ocasiones, esto no significa que una obra sea precisamente mala. Estoy seguro que más de uno recordamos que estando pequeños corríamos a ver ese mismo episodio de Dragon Ball que se retransmitía una y otra vez, pero que no dejaba de ser épico por el enfoque que se daba a la unilateralidad de la batalla, ya que todo aquello que importaba giraba alrededor de ese combate, y lo demás era consecuencia de ello o no tenía importancia, haciendo que la batalla influyera en los elementos a su alrededor y que fuera lo más importante e interesante que podía ofrecer la obra. Por otra parte, cuando se nos presentó por primera vez a Luffy, ya teníamos esa preconcepción que nos dejó Dragon Ball de lo que queríamos ver dentro de un protagonista en una obra con ese estilo de animación. Y no me dejarán mentir al decir que a más de uno no le llamó la atención el ver que el protagonista de un anime era el mismo güey que aparecía en los libros de la SEP, donde más allá de las batallas, la cosa se centraba en contextualizarnos sobre cómo está construido el universo y los valores que Oda quería transmitir con su obra. Pero no todo es culpa del contenido per se, ni tampoco del tiempo que ha pasado, sino que One Piece no se presta para aquello que sí se presta a Dragon Ball. Tú ves un capítulo de Dragon Ball Z y lo sientes épico, lo sientes interesante, y muchas veces si el siguiente capítulo no es la continuación del mismo arco o la saga, da igual, seguimos mirando porque sabemos que en algún momento habrán madrazos.
En One Piece esto es muy diferente. La obra se presta en presentarnos a sus personajes y a crear empatía hacia ellos. Nos lleva de la mano a conocer la cultura y lo que sucede alrededor del contexto narrativo en el que los personajes se encuentran y se desarrollan, así como situaciones que ocurren en paralelo con el eje central del arco, pero que se correlacionan en un punto y afectan en el desenlace de este. Por ello, y por la estúpida censura que recibió en Latinoamérica, es que es difícil contextualizarnos sobre aquello que ocurre solo con ver un capítulo al azar. La complejidad de la historia nos obliga a ver más allá de un episodio cualquiera, ya que One Piece es una obra que juega con tus emociones a través de sus personajes, ya que sí o sí vas a encontrar alguno con el que te identifiques, ya sea desde aquel que aprecia más el conocimiento que otra cosa, hasta aquel que parece malo pero que en realidad solo es alguien incomprendido que la gente no se ha tomado la molestia de conocer. Y por favor, en serio, por favor, no me malentiendan. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Simplemente expreso que sus características van dirigidas a un público diferente. Dragon Ball va dirigido a un público más infantil, ya que lo que más vemos son dos monitos agarrándose a madrazos y una trama sencilla que puede ser digerida por cualquier persona. Por otro lado, One Piece toca temas más complejos de digerir, como son la esclavitud, la censura y la discriminación. Además de que algunos elementos en la trama son difíciles de entender si no hemos visto la obra de forma continua. Como por ejemplo lo épico que fue que los Mugiwara conocieran a Brock y su conexión con la Boom. En Dragon Ball esto nos vale madres, pero en One Piece son elementos que uno pensaría en un principio que no importan, pero que de la nada pasan a ser el centro que llena alguna incógnita de la obra. Y esto es mucho más obvio decirlo, pero la cantidad de capítulos que tiene One Piece hace que muchos tengan una tremenda pereza de verlo. Si lo comparamos con una saga sin mucha continuidad como son aquellos que vienen de Dragon Ball, donde cada capítulo puede ser disfrutado sin la necesidad de ver los anteriores por estar enfocado en los madrazos, creo que es obvio quién se lleva la victoria cuando se trata de simplicidad, cosa que, como repito, no es malo, pero que sí dice mucho sobre el tipo de personas que hacen una comparación tan ridícula como la que es ver qué tipo de obra rompe más en internet que la del Cocoon. Dragon Ball es apreciado tanto por grandes como por pequeños. Sin embargo, esto es únicamente porque aquellos que lo apreciamos ya de grandes, crecimos junto con el protagonista en todos estos años que han pasado. La nostalgia invade el terreno del sentido crítico y nubla el objetivismo con el que decimos ver la serie. Cuando vemos Dragon Ball, lo vemos con el único objetivo de ver a nuestros personajes favoritos tener una nueva transformación o agarrándose a madrazos con un fulano que lo supera con creces. Pero One Piece es diferente. Cuando vemos One Piece, lo vemos con la esperanza de conocer los sueños, las ambiciones, el pasado y el trasfondo filosófico que rodea a los personajes que Oda nos presenta y el universo donde todo esto se encuentra contenido. Seamos honestos por un momento. La calidad que hay entre estas dos obras se puede averiguar con una simple pregunta. ¿Quiénes son los malos, antagonistas o villanos en ambas series? En Dragon Ball sabemos que son aquellos que quieren dominar la Tierra o destruir a los humanos. La mayoría de sus antagonistas caen en un tipo de maldad conocida como maldad demoníaca, un arquetipo de villano irreal y que su único propósito es hacer el mal porque sí y ya. Pero en One Piece la respuesta tiende a ser un poco más elaborada de lo que uno pensaría en un inicio. Uno no puede decir algo tan simplista como algún nombre de aquellos antagonistas que nos han presentado, porque como todos los personajes de Oda, esos villanos en One Piece muestran una cara que al analizarla podemos descubrir en ellos sus vulnerabilidades, sus traumas y sus trastornos que muchas veces nos llevan a entender sus acciones y motivaciones.
Con Boggy vemos un leve complejo de superioridad con un trastorno histriónico de la personalidad. Shirohige se nos muestra con una paternidad nacida de su necesidad de afecto originada por ser huérfano. Incluso antagonistas como Moria nos muestran su fragilidad cuando nos enteramos sobre el trauma que tiene por la pérdida de sus compañeros ante Kaido, cosa que le generó desear una tripulación que nunca diera lugar a otra pérdida insustituible. Ahora bien, si hacemos un análisis de los marines, volvemos a lo mismo, ya que aquí nos topamos con un mega análisis sobre la perspectiva de la legalidad y la justicia desde diferentes aspectos y perspectivas filosóficas, y su correlación con el contexto sociocultural que describe Oda en su obra, análisis que muchos otros creadores con más experiencia que yo ya han abordado en otros videos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y que me comentes aquí abajito en los comentarios para ti qué significa romper la internet y si One Piece lo hizo o no, claro, desde tu perspectiva y tu opinión.